Como anteriormente lo habíamos manifestado como representantes de la directiva sectorial, y tomo esta oportunidad como un privilegio de parte del Señor. Así es que lo único que pediré con el permiso del pastor Guillermo es su atención. Eso es todo, su atención a la palabra del Señor. Es importante siempre la concentración con el fin y el propósito de poder aprender de la palabra del Señor. Quiero hacer una oración esta mañana. Si usted desea, puede ponerse de pie. Padre, muchas gracias por este privilegio de su palabra. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, pido su respaldo esta mañana, poder contar con su ayuda, poder contar con la fortaleza, con esa fuerza sobrenatural que viene, Señor, de parte de usted. Pido, Señor, que ponga palabras en mi boca, palabras, Señor, que sean de la necesaria edificación para los que escuchan. Señor, bendiga esta congregación de manera muy especial. Y pido, Señor, de manera especial que su poder pueda tratar con nuestros corazones, de tal manera que la palabra pueda encontrar un lugar especial para luego, Señor, nosotros ponerla en práctica. Señor, bendiga cada palabra, Señor, cada texto, Señor, que vamos a estudiar esta mañana, bendígalo. Que sirva, Señor, para nuestra guía y para nuestra fortaleza, y también, Señor, como una exhortación para nosotros. En el poderoso y bendito nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, veo que contamos con una ayuda aquí en la pantalla. Creo que están los versículos por ahí. Pero si usted quiere especificar, corroborar y estar un poco más seguro, pues vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuánto es el tiempo, hermano? Porque yo predico 2-3 horas. Es broma, hermano, es broma. 45 minutos, hermano. Ok. Vamos a ver, libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Esos serán los dos textos básicos que tendremos esta mañana. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Y esta mañana vamos a meditar en el tema el ministerio de Jeremías. El ministerio de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5 y versículo 6 dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. El ministerio de Jeremías, ese es el tema central. Vamos a relacionar, hermanos, esta mañana elementos muy importantes que tuvieron en aquel entonces el ministerio de Jeremías, y lo vamos a aplicar a nosotros esta mañana. ¿Qué es un ministerio? Bueno, hay muchos adjetivos de la palabra ministerio. Entre ellos, un ministerio cristiano es el servicio a Dios dentro y fuera de la iglesia. Eso es un ministerio. Repito una vez más, un ministerio es un trabajo o servicio dentro y fuera de la iglesia. Pero también, hermanos, el ministerio tiene que estar basado en el modelo que es Jesús. Es decir, usted y yo estamos llamados a un ministerio. Jeremías estuvo llamado a un ministerio. Todos los que estamos aquí, los que hemos creído en Cristo, lavados en la sangre de Cristo, tenemos un ministerio, tenemos una responsabilidad. Pero ese ministerio habrá que desempeñarlo con ingredientes o elementos muy importantes, como por ejemplo la devoción. ¿Qué es la devoción? Pues la devoción es la entrega
entrega total por amor a Cristo. Nadie, hermanos, nadie debe de desempeñar un trabajo en la iglesia o fuera de la iglesia sin devoción. Imagínese usted tratar de realizar una actividad ministerial si en su corazón no hay amor o si en mi corazón no hay amor por Dios. Hay quien realiza trabajos, pero los realiza por obligación o porque se lo imponen. Lo mejor es, lo más importante es que usted y yo realicemos nuestro trabajo al que hemos sido llamados con devoción, o sea, con amor, con entrega total a Dios, sabiendo que del Señor Jesús recibiremos la recompensa. Porque yo debo de decirle algo, yo debo de confirmarle algo. Cada trabajo que nosotros realizamos para el Señor es un trabajo que el Señor tarde o temprano lo va a pagar, sea en esta tierra o cuando lleguemos al cielo, porque paga, hermanos, habrá seguramente por ese trabajo que nosotros realicemos para el Señor. Ahora, Dios ha asignado un ministerio al profeta Jeremías. Ha sido llamado el profeta Jeremías a desarrollar un ministerio. Y fíjese que Jeremías inicia a desarrollar un ministerio en Jerusalén. Aproximadamente, hermanos, a los 20 años de edad. O sea, un joven totalmente. Un joven llamado al ministerio. Y en ese entonces, la ciudad de Jerusalén, donde da apertura el ministerio de Jeremías, está siendo esa ciudad atribulada por la idolatría, por la apostasía en ese entonces. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que el profeta Jeremías debe de realizar ese ministerio en medio de una gran turbulencia, en medio de conflicto, en medio de una dificultad. Si eso lo aplicamos a nosotros, debemos estar conscientes de que cuando nosotros iniciamos un trabajo en la iglesia, cuando nosotros empezamos a desarrollarnos, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber pruebas, siempre van a haber problemas, siempre van a haber rechazos, aún, hermanos, hasta de la misma familia, aún hasta de los mismos hermanos de la iglesia. Hay que estar conscientes de eso. Yo le decía a unos hermanos la vez pasada que daba una enseñanza en la iglesia, es que antes de iniciar a servir al Señor en la iglesia donde me congrego, nunca tuve problema. Es una vida cómoda. Llegaba a la iglesia y me iba normalmente, tranquilo. No había problema, nadie me determinaba. Con costo creo que sabían cómo me llamaba, pero nadie me determinaba, nadie se fijaba. Pero cuando doy inicio al trabajo en la obra del Señor en la iglesia, al ministerio al cual he sido llamado, iniciaron los problemas. Y le decía a mi hermano Ronnie, yo un día que me visitó, el primer conflicto que tuve es que yo tenía problemas con los pantalones de tela. Y la primera vez que me toca predicar, subo al púlpito a predicar con un pantalón jean. Y ahí está la primera crítica. Estaba el hermano Johnny en ese entonces, de pastor en la iglesia. La primera queja al pastor Johnny: no ponga a ese muchacho a predicar, mire, con pantalón jean se sube a predicar al púlpito. Y yo tenía conflicto con los pantalones de tela, hermanos. ¿Pero qué tuve que hacer? Ponerme pantalón de tela. Y de allí iniciaron, hermanos, los conflictos, difamaciones, desprecios, humillaciones, rechazo incluso familiar, porque es así. Cada vez que tú y yo nos involucramos en trabajar para la obra del Señor, usted y yo debemos estar conscientes que problemas habrán, pero también habrá bendición. También habrá fortaleza, también habrá cobertura
apertura de parte del Señor. Y para mí eso es determinante, para mí eso es edificante, para mí eso es de gran bendición. Usted y yo hemos sido llamados para desempeñar un ministerio. Yo le voy a decir algo esta mañana, mi hermano y mi hermana. Todos en la iglesia somos muy importantes. Todos. Y en la iglesia es el único lugar en donde la edad no determina nada. Puede ser una persona de 50, 70 años. Si tiene el fervor y la devoción para servir al Señor, no importa la edad. Usted va a las empresas seculares a los 50 años, ya no hay oportunidad de empleo. Pero en la iglesia es el lugar donde todos sabemos encajar, donde todos podemos trabajar. No hay límites para hacer el trabajo. El gran problema es que muchos miembros de las iglesias, no digo de esta iglesia, de las iglesias en general, se han acostumbrado a ir a las iglesias y no desempeñar el trabajo que deben realizar. Usted y yo somos responsables de nuestro ministerio. Desde el día que venimos a Cristo tenemos una responsabilidad. Le pregunto entre signos de interrogación, ¿cuál es su ministerio? Fíjese que a mí me preocupa algunos hermanos con los cuales he platicado. Y es que todavía no saben ni cuál es su ministerio. Hermanos de 30, 40 años en una iglesia y no saben cuál es su ministerio. A esas alturas, hermano, deberíamos estar definidos ya cuál es nuestro ministerio, porque hay un ministerio para cada uno. Y mire qué bonito es trabajar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pablo dijo algo muy significativo en Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mire, hermano, yo puedo estar predicando aquí, pero si usted me pone en ese teclado, olvídese, lo voy a correr. O si me pone a cantar. Mire, hermano Ronnie me hizo una jugada que no se la agradezco. Estamos en Villahermosa en un culto unido, hermano, cuando nos delegaron la responsabilidad como directiva sectorial. Y el hermano se le ocurre cantar un coro. Vaya, hermano Olvin, diríalo. Empieza, hermano, la introducción en el teclado. ¿Y a dónde podía arrancar, hermano? Porque no es mi área. Pero justifico la acción, hermano, porque usted no sabía que yo no podía cantar. Pero ¿qué es lo que quiero dar a entender, hermanos? Que yo de repente puedo desempeñar mi función de predicador, pero hay otro que puede cantar, hay otro que puede hacer otra cosa. Todos con diferente función, todos somos importantísimos en la iglesia. Por lo tanto, todos tenemos un ministerio. Hermanos, la función de estos ojos no lo realizan las manos. No, es diferente. La función que hacen los pies es diferente a la función que hace el cerebro. Pero si usted mira su cuerpo, todas las funciones de los miembros de su cuerpo son importantes, se complementan. Hay un enlace el uno para el otro. ¿Sabe cuál es el gran problema? Cuando los miembros no están realizando ni desempeñando el ministerio. Ese sí es un problema para la iglesia. Porque el complemento, ¿a dónde está? Porque hay quien está trabajando, pero hay quien no. Y por esos que no están trabajando, las iglesias tienen problemas. Porque hay quien esquiva la responsabilidad. Que lo haga el pastor, que lo hagan los miembros del comité. No, debemos hacerlo todo, porque todos somos llamados a un ministerio.
Ahora, mire el proceso. Mire el proceso de la elección de Jeremías. En el versículo 5 que leímos al principio. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Jeremías 1:5. Ahí está. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Ese es el primer punto de este mensaje. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Miren, hermanos, quiero que se grabe eso, porque de ahí voy a sacar 2 puntos. De ahí vamos a estudiar el segundo punto. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Hermanos, ¿hay todo un periodo de formación en el vientre de una mamá? Claro que sí. Inicia con la concepción del óvulo y del espermatozoide que viaja hasta la trompa de Falopio y todo un proceso, hermanos, en el vientre de una madre. Proceso maravilloso. Pero antes de ese proceso de formación en el vientre de la mamá de Jeremías, antes que empiece la unión de cada partecita de ese cuerpecito de ese bebé llamado Jeremías, es decir, o más claramente, todavía no se había formado Jeremías en ese vientre y el Señor ya lo conocía. Ya sabía quién era o quién iba a ser o para qué lo tenía determinado. Dios ya sabía. Ya estaba en un plan estratégico, específico y puntual de Dios. Pero fíjese que a mí me impacta algo, porque la palabra conocer espiritualmente significa alguien que le pertenece a Dios. Eso significa la palabra conocer. Alguien que le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que nos está queriendo dar a entender el texto? Que antes de que Jeremías se forme en el vientre de la mamá de él, Dios ya lo tenía como algo que le pertenecía a él. Usted y yo que estamos en Cristo, usted y yo que hemos aceptado a Cristo, antes de que nosotros nos formáramos en el vientre de nuestras mamás, ya le pertenecíamos al Señor. Pero le voy a decir algo. Conocer, dije al principio, significa propiedad. Jeremías, propiedad de Dios antes de formarse. Usted y yo que estamos en Cristo, propiedad de Dios antes de formarnos en el vientre de nuestras mamás. Pero Pablo, en 2 de Timoteo 2:19, que lo vamos a leer juntos, Pablo va a añadir un ingrediente más. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Dios no cambia. Dios es firme en lo que promete. Teniendo este sello, sello significa propiedad. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Uno de los privilegios más grandes que tenemos nosotros es que le pertenecemos a Cristo. El texto dice, conoce el Señor a los que son suyos. Está dando a entender Pablo que el Señor sabe que le pertenecemos. O sea, somos propiedad de Cristo. ¿Acaso eso no es un privilegio, hermanos, en el Señor pertenecerle a Cristo? Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermano. Somos propiedad de Él. Y a mí me satisface aquellos versículos maravillosos de San Juan 10:27 al 28. Versículos conocidos. Mis ovejas oyen mi voz
Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, el diablo puede tener el plan que sea contra nosotros, pero en las manos de Cristo estamos completamente seguros, porque le pertenecemos a Él, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Estamos seguros en las manos del Señor. Debilitados muchas veces por enfermedades, problemas, necesidades, diferentes tipos de dificultades, pero en las manos del Señor siempre estaremos seguros. Hay una promesa eficaz: nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Señor. Pero hay algo. Usted y yo que decimos que invocamos a Cristo, que decimos que le pertenecemos a Él, hay un reto que nos pide el apóstol Pablo en ese versículo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La iniquidad es el pecado en su peor expresión o en su mayor expresión. ¿Sabe, hermano, por qué muchos ministerios se han destruido en las iglesias? Hermano, ministerios bonitos por el pecado. ¿Sabe por qué muchos ministerios se han venido abajo? Por el pecado. Porque no es coherente de alguien que dice que ama a Dios, de alguien que confiesa ser creyente, de alguien que dice que asiste a una congregación, de alguien que dice que conoce las Escrituras. No es coherente una vida mezclada con la iniquidad, con el pecado. Porque hay quien se deleita en el pecado. Y mis ojos han podido mirar series de ministerios que se han venido abajo por el pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, hermanos, el segundo punto, regresemos a Jeremías 1:5. Primero miramos el primer elemento, que era que Dios conoce a Jeremías antes de que se forme en el vientre de su mamá. Igual nosotros. Ahora miremos el periodo de la santificación. Dice la segunda parte del versículo 5 de Jeremías 1:5. Lo voy a leer desde el principio. Antes que te formase en el vientre te conocí. Eso ya lo explicamos. Y antes que nacieses, es el otro elemento, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Segundo punto es la santificación antes de nacer. Son dos periodos diferentes, hermanos. El primer periodo es antes de la formación de él como bebé en el vientre de su mamá. Dios lo tiene como pertenencia de él. Segundo punto es antes de nacer. Dios lo santifica. ¿Qué significa la palabra santificación? La palabra santificación significa apartado. Jeremías no había nacido y Dios ya lo había apartado para él. Mire, mismo privilegio, aplicándolo a nosotros, tenemos nosotros. Antes de nacer, Dios ya nos había apartado, nos había seleccionado. Mire, hermano, esa palabra seleccionado, es muy interesante pensar en ese concepto. Porque selección me hace pensar a mí que dentro de una multitud, Dios se ha fijado en mí. Dios se ha dignado de mí. Hermano, yo le voy a decir algo. En algunas personas que no son cristianas, hay personas con grandes habilidades. En los grupos de los impíos, por ejemplo, personas mejores preparadas que nosotros, intelectualmente hablando.
Personas que de repente saben mejor hablar que nosotros, intelectualmente hablando. Pero fíjense que Dios no se ha dignado de ellos. Dios se dignó de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Él ha tenido misericordia de nosotros. Así es que tenemos un privilegio en Cristo. Él nos ha santificado. Él nos ha apartado para sus propósitos específicos. Usted y yo no somos una casualidad. Hay quien dice, con una autoestima baja. Yo he escuchado personas decir, ay, ¿para qué nací? No, usted y yo no somos un accidente. Hemos estado en el propósito de Dios. Seguimos estando en el propósito de Dios. Y vamos a seguir estando en el propósito de Dios. En usted y en mí hay un propósito específico de Dios. Dios nos ha santificado. Y a esa santificación, hermano, el apóstol Pablo le añade la palabra gracia. Fíjese por qué nosotros somos santificados. Gálatas 1:15. Aquí Pablo va a aclarar mejor todavía la razón por la cual somos santificados o cuál es el medio para la santificación. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Santificados en Cristo. Pero cuánto agradó a Dios que me apartó, o sea, me santificó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por la gracia de Dios, usted y yo hemos sido llamados a un ministerio. Hermanos, ¿ha sido por nuestros méritos? No. Pero sí por los méritos de Cristo en la cruz. ¿Ha sido porque nosotros seamos buenos? Tampoco. Pero así ha sido por la bondad del Señor. ¿Ha sido porque nosotros hagamos buenas obras? No. Pero sí por la obra de Cristo en la cruz. Tenemos un llamado y ha sido por su gracia. ¿Sabe, hermanos, qué significa la palabra gracia? Gracia viene de un regalo. De un regalo que incluye misericordia. Y qué privilegio, hermanos. Es algo tan significativo. Debe de ser o de tomarlo. Usted y yo debemos de tomar ese privilegio de ese llamamiento como algo muy especial. Hay quien se alegra cuando en la empresa lo suben de escala. Porque hay un mejor sueldo. Hay quien se alegra porque le dan un buen puesto en las alcaldías o en el gobierno. Perfecto. Pero ¿por qué no nos alegramos nosotros del privilegio que tenemos en Cristo? Cristianos con baja autoestima y teniendo el llamado de Dios. Cristianos decepcionados, enojados, amargados y teniendo el privilegio de estar en Cristo. Eso debería de provocarme a mí y a usted felicidad de saber que tenemos un llamado en Cristo, que ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia, ha sido por su bondad, ha sido por el amor de Él. Hermanos, el amor de Cristo es incomparable. No existe amor que se compare al amor de Cristo. Así es que usted y yo tenemos un ministerio. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. A Jeremías se le ha pedido ser profeta de las naciones. Usted y yo hemos sido llamados a un ministerio.
Y le diré algo esta mañana que quiero que lo mantenga en su mente. Y es que Dios capacita al que llama. Dios capacita al que llama. En el versículo 6 de Jeremías hay una excusa que Jeremías pone. Versículo 6. Ya, gracias. Versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Fíjense en ese detalle muy interesante. ¿Qué está haciendo Jeremías ahí? Poniendo una excusa. Soy niño. No sé hablar. ¿Se acuerda usted? ¿Alguien sabe cuál fue la excusa de Moisés? ¿Alguien sabe? Soy tardo para hablar. Tartamudo, en otras palabras. ¿Qué está haciendo Jeremías? Prácticamente poniendo la misma excusa. No sé hablar. Es decir, Señor, no tengo palabra. Tú me estás llamando a un ministerio. Yo no tengo palabras. Y pone otra excusa más. Soy un niño, o sea, un joven. Yo dije al principio que aparentemente Jeremías inició su ministerio a los 20 años de edad. Era un muy joven. Y en medio de una situación bien difícil. Y coloca la primera excusa Jeremías. Fíjese, hermanos, que esto es común en las iglesias hoy. Común en las iglesias hoy. Los miembros de las iglesias están para todos, menos para desempeñar su trabajo. Y teniendo el llamado de un ministerio. Nosotros teníamos un problema anteriormente en nuestra iglesia. Y es que no encontrábamos maestros para niños o maestras para niños. Porque la realidad es, hermanos, que las iglesias han caído en un sueño espiritual terrible, catastrófico, lamentable, de no querer involucrarse en la obra del Señor. Y a estas alturas, hermanos, mirando todo lo que está sucediendo en el mundo entero, los miembros de la iglesia deben despertar del sueño espiritual. La venida de Cristo está cerca. Y teníamos ese problema grave en la iglesia. Porque nadie quiere, hermano. Porque es fácil excusarse. Es fácil decir yo no puedo. Es fácil echarle toda la responsabilidad al pastor o a los líderes. Eso es muy fácil. Fíjese que hay miembros de las iglesias poniendo excusas hasta para congregarse. No digamos para desempeñar un ministerio. La otra vez me encuentro con un hermano que asiste a la iglesia regularmente. Y le digo yo, hermano, hoy hay escuela dominical en nuestra iglesia. Lo invito, deberíamos de ir. No, hermano, me dice, hoy no puedo. La mujer va. La mujer va a ir por mí. Este es un asunto personal. Porque esa es una verdad, hermanos. Hay miembros poniendo excusa hasta para congregarse, poniendo de excusa, muchas veces hasta los hijos. Es que por el niño no puedo servir, es que por la niña no puedo servir. Hermanos, los hijos son una bendición. Y no deberían de ser un problema para servir al Señor. Y Jeremías empieza con la excusa.
no sé hablar, soy niño. Pero hay una verdad, Dios capacita al que llama. Y leo el versículo 9 de Jeremías, Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Será que Jeremías va a hablar de acuerdo a sus palabras? No. ¿Quién hará esa obra? ¿Quién será ese maestro que lo ayudará a hablar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la palabra? ¿Quién será ese? Hay alguien que extiende su mano, hay alguien que toca la boca de Jeremías. ¿Quién lo está capacitando? Porque el mejor maestro se llama Cristo, hermanos. Él es el que capacita a través del Espíritu Santo. Así es que todos los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo no debemos de minimizarnos, porque si tenemos el Espíritu Santo tenemos una buena cobertura. Pero si tenemos el Espíritu Santo o decimos que tenemos el Espíritu Santo, mayor responsabilidad aún tenemos. Y hay alguien que toca la boca de Jeremías y que también pone palabras en su boca. Dios capacita al que llama. Yo no digo que los estudios sean malos, muy excelentes, muy buenos, pero antes de eso está la capacidad que el Señor da a sus hijos. Usted y yo somos capaces. Usted y yo, hermanos, tenemos habilidad, diferente función, pero una gran habilidad todos, porque todos tenemos el Espíritu Santo, los que estamos en Cristo. Yo le voy a decir algo esta mañana. Si usted todavía no ha iniciado a desempeñar su ministerio, es el momento para que lo haga. No tenga temor. Cristo ha prometido capacitarlo. Cristo ha prometido ayudarlo. Cristo ha prometido respaldarlo. Cristo ha prometido bendecirlo. Cristo ha prometido fortalecerlo. Él es nuestro ayudador. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué temor puede existir en nosotros? ¿Qué problema puede existir en nosotros? Yo debo de preguntar esta mañana, si hay alguien aquí, porque yo no conozco, si hay alguien aquí que todavía no ha iniciado a desempeñar su ministerio en esta iglesia, debe de iniciar pronto, porque tiene una responsabilidad. No tenga temor en hacerlo. Cristo está con usted. Él capacita al que llama. ¿Sabe usted que hubo una versión que a mí me conmovió profundamente? Hace como unos 3 meses. Por eso le digo, los ataques muchas veces vienen hasta de la misma iglesia. Dijo un hermano de la iglesia: no, hombre, hermano Olvin, existía una versión de que yo me estaba postulando como pastor de la iglesia de Galilea. Y no, hermano, no era así. Yo siempre he sido un colaborador, fui un colaborador con mucho gusto del pastor Johnny cuando él estuvo. Y sigo siendo colaborador de la iglesia de Galilea. Entonces surgió eso de que yo me estaba postulando como pastor de la iglesia cuando él se fuera. Pero dijo un hermano: no, hermano Olvin ni ha ido al breve. Hermano Olvin no ha estudiado en ningún instituto bíblico. Y mire, hermano, quiérase o no, uno
Se siente mal. Pero ¿sabe qué me fortaleció? Saber de que he tenido hasta aquí el respaldo del Señor, porque Él ha estado conmigo y Él también está con usted. Él está con usted. Así es que ayuda del Señor tenemos, porque Dios capacita al que llama. Así hizo con Jeremías. Las excusas con el Señor no van. El Señor no acepta esas excusas baratas. El Señor no acepta eso de que yo no puedo. Miren, hermanos, tiene que ser un delito grave en un creyente que tiene el Espíritu Santo decir que no puede. Eso tiene que ser un delito. Eso no es permitido. Si tiene el Espíritu Santo, tiene el respaldo del Señor. Así es que esas versiones, yo no puedo, o peor decir, yo no quiero, hermanos, eso no funciona. Eso no es así. En Cristo estamos completos, ¿sí o no? Estamos completos en Él. Él es nuestro ayudador. Y el último punto de esta enseñanza tiene que ver que el ministerio no siempre será popular. Vamos a ver si leemos todos juntos esos dos versículos. Van a aparecer en la pantalla seguramente. Yo quiero que a una sola voz los leamos juntos. Jeremías capítulo 20, versículo 7 y versículo 8. Último punto es, el ministerio no siempre será popular. Jeremías 20, 7 y 8. Jeremías 20, 7 y 8. Vamos a ver, hermanos, si lo leemos todos juntos. Aquí en la pantalla, vamos a ver. Me sedujiste. El ministerio no siempre será popular. ¿Qué sucedió con Jeremías? Realiza su ministerio, pero inicia a enfrentar dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Dos cosas. Ha sido escarnecido, que eso significa insulto de manera humillante, y también ha recibido burlas por la palabra del Señor, por predicar la palabra del Señor, por predicar el mensaje. El profeta se encuentra con el sufrimiento. Quiso esquivarse al principio de no ir al ministerio, sí, pero no pudo. Fue seducido por el Señor. Pero una vez que está en el ministerio, él da una explicación de que él ha sido escarnecido, ha sido humillado y también ha sido objeto de burla. Eso hay que saberlo, hermanos. De eso hay que ser consciente y en eso hay que ser realista. Muchas veces el ministerio que usted y yo desempeñemos no siempre será popular. Es decir, no siempre agradará a los demás. Por eso cuando usted desempeña un ministerio, nunca busque agradar a los demás. No busque. No intente agradar a los hermanos de la iglesia.
Porque será difícil que quede bien, será difícil que sea aplaudido, será difícil que sea reconocido. Siempre que desempeñe un ministerio, hágalo para el Señor. Si canta, hágalo para el Señor. Si predica, hágalo para el Señor. Si es maestra o maestro de niños, hágalo para el Señor. Si le toca barrer esta iglesia, hágalo para el Señor. Si le toca limpiar cualquier trabajo que usted desempeñe, hágalo para el Señor. Pablo dijo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eminentemente prohibido realizar un trabajo para agradar al humano. Eso está prohibido. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces debemos de caer a la razón que no siempre el ministerio que realizamos será popular. Fíjese, hermano, que con el simple hecho de ser creyentes o de tener la etiqueta de cristianos, muchas veces somos objeto de burla de los demás. Pero ¿qué importa? ¿Pero qué importa que me critiquen? ¿Pero qué importa que me desprecien? ¿Pero qué importa que me difamen? ¿Qué importa? Si yo lo hago con todo mi corazón para el Señor, de Él viene la recompensa. Dijo el autor de los Hebreos, pongan la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor. Culmino con esto. ¿Cómo está su vida con el Señor? ¿Está trabajando usted para el Señor? Hay una expresión que yo he utilizado que no ha sonado muy bien. Y si no suena muy bien aquí, pues ahí le va a caer ese problema. Y es que Dios no ha llamado a nadie para que esté solo sentado. Usted y yo tenemos el deber, la responsabilidad de desempeñar nuestro ministerio. ¿Cuál es su ministerio? Esa respuesta usted ya la tiene que tener identificada. ¿Y lo está realizando? Si no lo está realizando, debe de iniciar a hacerlo. Y si lo está realizando, sígalo haciendo. Pero también debe estar consciente, basado en este último punto, que muchas veces el ministerio no será popular. Hay momentos complicados. Miren, hermanos, sabe que yo he identificado algo en esta directiva sectorial de caballeros que hoy les visita acá, que tenemos el honor de estar con ustedes y que nos sentimos muy bien, nos sentimos cómodos, agradables, tranquilos de estar con ustedes. Es que siempre, hermanos, en cada visita ocurre un detalle, siempre. Mire, es un problema cada vez que vamos a hacer una visita. Alguien se enferma o alguien tiene un inconveniente, siempre está el problema. Le he pedido fuerza personalmente al Señor para estar aquí con ustedes. Ayer, hermano, fui a hacerme unos análisis y los resultados arrojaron dengue. Y pensé no estar ahora aquí. Pero yo dije y entendí, ya sé por dónde va el camino. Porque si alguien, hermanos, debe de aconsejarle a usted, yo puedo tener menor edad que algunos de los que están aquí, pero yo he entendido muy bien cómo es la vida ministerial. Si hay alguien que ha sido bombardeado espiritualmente, soy yo. Yo se lo puedo decir con propiedad. Miren, hermanos, normalmente yo en la iglesia siempre predico los domingos, ya sea en el devocional o en la enseñanza, porque en la iglesia se hace devocional y enseñanza. Pero miren, hermanos, los jueves ya está el problema. Cualquier dificultad el jueves está. El viernes más grande la dificultad, el sábado más grande la dificultad y el domingo me voy para la iglesia con la dificultad. Ya se calma el lunes, el martes y el miércoles. Me relajo esos días. Pero el jueves ya me estoy preparando. Ahí está el problema. Un día para la iglesia. Dije yo,
Pues es la única semana que no hemos tenido problemas. Alistándome para la iglesia, el niño con un gran vómito. Pero hasta aquí Dios me ha sostenido. Y Dios lo va a sostener a usted. Dios lo va a ayudar a usted. Hermano, desarrollemos nuestro ministerio. El Señor ha prometido estar con nosotros. Y a mí me satisface predicar y testificar que Dios es mi ayudador. Y el Señor es su ayudador. Usted y yo estamos llamados a desempeñar un ministerio. Póngase de pie y oramos. Padre, muchas gracias por su palabra. Le doy gracias, Señor, porque usted nos ha permitido poder brindar este estudio a esta congregación. Gracias por su respaldo y su ayuda. Pido, Señor, de manera muy especial que bendiga al pastor Guillermo Lagos, que está al frente de esta congregación. Pido que lo ayude, Señor, lo fortalezca, lo respalde, le dé la fuerza que él necesita, Señor, para seguirle sirviendo en esta obra. Gracias por la vida de él y por la vida de su familia, de su esposa, de sus hijos o hijas. Así también, Señor, por la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia, el cuerpo oficial. Padre, bendígales de manera muy especial. Señor, yo le pido que bendiga esta congregación. Les ayude a crecer en todos los aspectos, siendo el más importante la parte espiritual. Dios de la gloria, alabo su nombre esta mañana por la fuerza brindada. También le pido que bendiga, Señor, a la directiva sectorial. Hemos venido con un propósito, de poder animar a los caballeros, Señor, de esta iglesia. Pedirle desde ya, Señor, que usted pueda bendecir el culto del próximo sábado. Todo lo ponemos en sus manos, porque nuestra confianza está en usted. Padre, usted conoce muy bien a esta iglesia. Y usted sabe, Señor, quién no está desempeñando su trabajo. Pedimos que les inquiete y fortalezca a aquellos que sí lo están haciendo. Padre, muchas gracias por su palabra y su cobertura esta mañana. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente.